Para que podamos hablar de cómo surge el conocimiento científico y el origen de lo que es la epistemología, debemos comenzar con Aristóteles, en Grecia, donde su interés se establece en el conocimiento científico, expresando las maneras de llegar a ese conocimiento a través de la percepción, la experiencia o de las sustancias. Pero en ese momento, la teología toma un lugar y poder muy importante, con San Agustín explicando que no se puede ser cristiano y filósofo al mismo tiempo, porque a la verdad se llega solo por la revelación a través de la fe. Pasaron 6 siglos sin filosofía ni ciencia, pero luego la filosofía de Grecia vuelve a Europa, gracias a que encontró un lugar de tolerancia y libertad del pensamiento en Bagdad. Entonces vuelve la filosofía griega a Europa, pero en un momento de cambios, con la revolución agrícola, y donde encontramos a la Iglesia totalmente dominante de la teología. Pero esta vez se encuentran en un momento de cambios, así que carecía de una filosofía que pudiera servir de intérprete de este tipo de cambios. Y aquí surge Santo Tomás, quien advierte que no era posible mantener la total dominación de la teología en la interpretación de los fenómenos de este mundo terrenal, e introdujo la doctrina de la doble verdad. Entonces, el universo en ese momento quedó dividido en dos dominios, el sublunar y el supralunar. Llegamos a una época conocida llamada Renacimiento, en donde Francis Bacon establece la configuración del método científico. Pero nunca hubo un método exacto o propiamente dicho para construir el conocimiento científico. No hay un método exclusivo para realizar una investigación científica, pero sí hay ciertas metodologías de investigación que pueden guiar para llegar a la verdad. Pero cabe destacar que es más importante la actitud científica del hombre frente a los problemas, ya sean naturales o sociales, que el orden de los procesos para llegar a ese conocimiento. En esta segunda parte del siglo XVII, el Renacimiento induce a la revolución científica con Newton. Con Newton se empieza a hablar por primera vez de leyes naturales. Él implementa el término de ley natural. Y desde ese entonces el hombre se habitúa a convivir con las leyes naturales, de la regularidad de los acontecimientos naturales. Pero lo que quedó claro en ese entonces es que el mundo está creado por Dios. Pero Dios estableció las leyes y esas leyes rigen al mundo físico. Esto lleva a que se produzca la gran ruptura con la teología medieval y con la doctrina tomista de la doble verdad. Aquí comienza el principio de la filosofía moderna, y se establece que la ciencia se va a ocupar de explicar al resto de la humanidad las leyes naturales, y la filosofía le va a explicar al científico qué es lo que sus teorías quieren decir. Y aquí tenemos a Kant, que viene de la ciencia empírica, y se ocupa de todo el mundo natural. Él plantea con toda claridad el problema del conocimiento, el problema de la relación sujeto-objeto en la construcción del conocimiento. Pero Kant muere en el 1804 y no pasan 20 años sin que la ciencia, fundamentalmente la matemática, tenga un vuelco extraordinario. Aparecen las geometrías no euclidianas y a partir de ahí cada uno de los conceptos que daba Kant como establecidos fueron demolidos en lo que resta del siglo y en el comienzo del siglo XX. El principio del siglo siguiente, con la relatividad y la mecánica cuántica, el proceso se va a terminar, porque el espacio y el tiempo cobran un sentido completamente distinto. Russell, en su libro, utiliza la palabra epistemology, que según el Diccionario Histórico de la Lengua Francesa, es el punto de partida del uso de la palabra epistemología como distinta a la teoría general del conocimiento. Es ahí el momento en el que aparece una epistemología como teoría de la ciencia, distinta a lo que la filosofía especulativa da como teoría del conocimiento. Entonces, a partir de ese momento, se hace necesario distinguir entre una teoría del conocimiento, que podríamos llamar teoría del conocimiento común, y una teoría del conocimiento científico, que sería la epistemología. Ahora nos vamos al siglo XX, donde el problema del conocimiento continúa. El problema fundamental es cómo se pasa de las sensaciones a la construcción de las teorías. El problema que propone el empirismo con su posición epistemológica es si el empirismo es correcto, ¿todo lo que dicen las teorías puede finalmente ser expresado en términos de sensaciones y de relaciones entre las sensaciones? Lo que finalmente terminó en que no se puede pasar de las sensaciones a construir los conceptos de la física.
Destacados empiristas afirmaron su fracaso, lo que llevó la necesidad de concebir el conocimiento como un proceso constructivo que al nivel individual se desarrolla desde el nacimiento hasta la edad adulta y se prolonga al nivel social con el desarrollo de la ciencia. Y aquí tenemos a Piaget, que establece que es fundamental organizar los datos de la realidad, darles un sentido. Significa construir una lógica, pero no la lógica de los textos, sino una lógica de la acción, porque organizar es estructurar, es decir, hacer inferencias, establecer relaciones. Para la teoría epistemológica constructivista, el desarrollo del conocimiento, aún en los niveles más fundamentales, reclama otros elementos constructivos. En conclusión, Piaget caracteriza a la ciencia como una institución social, lo cual significa que cada sociedad, en cada momento histórico, define ciertas actividades como actividades cognoscitivas y designa el producto de esas actividades como conocimiento. El conocimiento, y en particular el conocimiento científico, es un producto social y no tiene más definición que la que otorga el contexto social en el cual se genera.